El panel con el que vamos a continuación se denomina La transición energética y los derechos humanos, una mitigación de la pobreza energética. El objetivo de este panel es explorar cómo la transición hacia energías más limpias puede contribuir a reducir la pobreza energética y al mismo tiempo garantizar el respeto a los derechos humanos. Se busca con esta conversación generar un diálogo sobre cómo hacer que este cambio beneficie a las comunidades más vulnerables, asegurando que el acceso a la energía sea justo y asequible para todos. Además, se discutirá cómo las empresas y el Estado pueden trabajar juntos para que la transición energética no solo sea ambientalmente responsable, sino socialmente inclusiva. Damos entonces la bienvenida a Diego González, profesor y abogado consultor. Él será el coordinador de nuestro panel. Doctor Diego, bienvenido. Les voy presentando a ustedes su perfil. Abogado y magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. En calidad de becario de Fulbright obtuvo el título de maestría en leyes de la Universidad de California. Ha trabajado como abogado litigante en asuntos administrativos, constitucionales y civiles, así como consultor de múltiples entidades públicas, agencias de cooperación y organismos internacionales. Entre 2017 y 2023 se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, gerente de Derecho Público del Grupo Energía Bogotá y docente de la Universidad Externado de Colombia, actualmente docente investigador de esta misma universidad. Doctor Diego, bienvenido. Lo invitamos a ubicarse detrás de su foto, por favor. Una de nuestras panelistas, la doctora Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional. Ella es abogada egresada y colegial mayor de la Universidad del Rosario, donde se desempeñó como docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia durante 10 años y como directora del área de Derecho Constitucional y de la especialización de Derecho Constitucional de la misma facultad. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional durante 14 años y tiempo durante el cual también fue magistrada titular encargada. Antes de ser elegida como magistrada en propiedad, se desempeñó como servidora pública de la rama ejecutiva durante 6 años y medio, ejerciendo el cargo de secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Bienvenida, magistrada doctora Cristina. Gracias por estar acá. Finalmente, invitamos a Carlos Bernal, profesor y comisionado de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Él estará online en conexión para este panel. Él es un destacado académico y jurista colombiano, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con un doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca y una maestría en Derecho de la Universidad de Oxford. Ha sido profesor en universidades como la Externado y ha desarrollado una amplia carrera académica en temas de derecho constitucional. Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia entre 2017 y 2020. En 2021 fue elegido como comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, invitamos a este panel al doctor Diego López, profesor y abogado consultor. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Fue miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, dedicado a la academia y a la consultoría en temas de derecho público y derecho comparado. Ha sido conferencista dentro y fuera del país y es autor de múltiples artículos y ensayos incluidos en publicaciones nacionales e internacionales, entre otros, El valor del precedente constitucional en Derecho Constitucional, perspectivas críticas del Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de los Andes. A nuestros panelistas, gracias por estar aquí. También a quien está en la conexión remota, tiene el uso de la palabra entonces, doctor Diego González. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Yo quiero iniciar por agradecerle al Grupo Energía Bogotá, en particular a su presidente, Juan Ricardo Ortega, al vicepresidente jurídico Néstor Fagua, al gerente de Derecho Público, Juan Sebastián Ortiz, y a todos los integrantes de la vicepresidencia jurídica, así como a Olga Costa, directora de Comunicaciones, por organizar este espacio y permitirnos tener este encuentro para poder desarrollar este panel sobre transición energética, derechos humanos y mitigación de la pobreza energética. Este es el objeto de este panel y en concreto, habida cuenta de la composición de este panel, yo
pretendo que exploremos en el desarrollo de la discusión y con ocasión de las respuestas que den nuestros panelistas, fundamentalmente 5 aspectos. En primer lugar, el concepto de pobreza energética y por qué es importante pensar la transición energética a partir de ese concepto de pobreza energética. En segundo lugar, el concepto de derecho a la energía y qué significa el derecho a la energía, para los proyectos de infraestructura relacionados con transición energética y mitigación del cambio climático. En tercer lugar, si existen y en caso tal, cuáles son las obligaciones constitucionales relacionadas con la promoción de la transición energética y la mitigación del cambio climático. En cuarto lugar, cuál es el rol de la consulta previa en el contexto de los proyectos que tienen por finalidad promover la transición energética. Y por último, ¿qué está en la agenda de los ajustes normativos que se requieren en relación con la consulta previa para adecuarla, para armonizarla con los objetivos relacionados con transición energética y pobreza energética? Pero además, mientras se llevan a cabo esos ajustes normativos, en concreto, ¿cuáles son los deberes de conducta que le resultan exigibles a las empresas y a los desarrolladores de proyectos en materia de consulta previa, digámoslo, en un escenario de incertidumbre y de inseguridad, en problemas relacionados, por ejemplo, con fraccionamiento de comunidades, con incumplimiento de acuerdos, con crisis de representatividad, conflictos de representatividad al interior de las comunidades? Yo creo que este panel es una oportunidad preciosa, habida cuenta de los expertos que participarán en él, para poder discutir sobre estos aspectos. Como lo anunció la presentadora, nos acompaña la magistrada Cristina Pardo de la Corte Constitucional, el profesor Diego López y Carlos Bernal, quien es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo les propongo a los panelistas que sigamos la siguiente metodología. Podemos desarrollar 2 rondas de preguntas individuales, ¿cierto? Y les pido que cada uno responda esas preguntas en un espacio de entre 5 y 8 minutos, de tal manera que podamos abarcar las preguntas que hemos planeado para este panel. Y para comenzar, yo creo que podemos iniciar por el concepto de pobreza energética, ¿cierto? La pobreza energética no tiene una definición ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Corte Constitucional, en algunas sentencias de control abstracto, pero también en algunas otras sentencias de control concreto, de tutela, ha elaborado definiciones sobre pobreza energética, ¿cierto? Entonces, una sentencia, por ejemplo, la sentencia C-186 del 2022, en relación con los medidores inteligentes y la imposibilidad de trasladarle los costos de los medidores inteligentes a los usuarios, en esa sentencia la Corte Constitucional conceptualiza la pobreza energética. Pero recientemente hay 2 sentencias pioneras en relación con pobreza energética y el derecho de acceso a una infraestructura de servicios públicos y en particular de energía. 2 sentencias que son la T-327 del 2023 y la T-223 del 2024, que tuvieron ponencia de la magistrada Cristina Pardo. Y con ocasión de esas sentencias, me gustaría iniciar por preguntarle qué es la pobreza energética, cuál es su relevancia constitucional, es un problema constitucional y de derechos humanos, qué deberes derivan de la Constitución en relación con la pobreza energética y, en particular, qué derechos y qué obligaciones tienen las empresas en este contexto de pobreza energética. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias pues al Grupo de Energía de Bogotá y a todos los organizadores de este evento por la invitación. Voy a contar algo personal. Tengo una hija que trabajó durante como un par de años en el Grupo de Energía de Bogotá. Fue una experiencia laboral maravillosa para ella, así que en mi casa pues tenemos como un vínculo positivo con el Grupo de Energía de Bogotá. Sobre las preguntas que me hace y sobre las 2 sentencias que me invitó a compartir, voy a referirme brevemente a los hechos que dieron lugar a esas 2 tutelas y porque ellas tocan los temas sobre los cuales me han preguntado. La primera era una tutela interpuesta por un señor que vivía en ese momento
en la vereda El Laberinto del municipio de Acacías Meta. En esa vereda es decir, no había llegado la red de energía eléctrica, por lo cual no tenían el servicio de energía eléctrica, y el señor pues decía que esto vulneraba varios derechos fundamentales, que habían ya hecho muchas peticiones, tanto a la municipio de Acacías como a la gobernación del Meta y a la empresa de energía del Meta, electrificadora del Meta, y sin ningún resultado. Entonces decía que había familias, pues ponía la tutela en nombre propio, pero decía que en su comunidad había 50 familias donde había personas enfermas que necesitaban refrigerar medicamentos, como los enfermos de diabetes, que había niños que no podían acceder a internet para cumplir con obligaciones, o no tenían esa posibilidad para atender digamos, sus estudios, que no se podían refrigerar los alimentos, que todos eran trabajadores pues, del sector agropecuario y que había herramientas que funcionaban eléctricamente para cumplir sus labores que allí no se podían utilizar. Esa era una de las situaciones. La otra era un caso en el municipio de Fusagasugá, de una familia, pues la tutela era puesta por un niño acudido por su madre, que vivía con ella y con su abuela. Los hechos del caso es que el padre de familia había, digamos, negociado la compra de un inmueble, se había acordado una forma de pago, se había como incumplido el contrato, pero no es claro quién era el que lo había incumplido, pero por razón de ese incumplimiento, ellos estaban ya, digamos, ubicados digamos, viviendo dentro de una unidad de vivienda que les había vendido una constructora, pero no tenían las escrituras ni las licencias de construcción, ni la constructora les daba ninguno de los elementos que necesitaban para solicitar la conexión al servicio de acueducto y de energía eléctrica. O sea, no tenían ni luz ni agua por un enredo derivado del incumplimiento de un contrato en donde la constructora no les facilitaba esa conexión. Esos eran los dos casos. Las consideraciones que se hicieron en las dos sentencias, pues van por el mismo camino, más o menos, pues el fundamento, digamos, dogmático de las sentencias es igual. La Corte resaltó, pues, digamos, la importancia constitucional de los servicios públicos de energía, en un caso de energía, en el otro caso de acueducto y de energía, que deriva de la propia Constitución, como la Constitución nuestra en el artículo 365 dice pues que es el deber del Estado pues la satisfacción de los servicios públicos que están vinculados pues a la justicia social, que están vinculados pues a un nivel de bienestar y de progreso mínimo que pues el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos. Estableció con claridad pues la vinculación que existe entre los servicios públicos esenciales y especialmente los domiciliarios de acueducto y de energía y la vigencia y la realidad de ciertos derechos fundamentales. Se refirió también a cómo el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha considerado que la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y de acueducto en general están pues vinculados a la noción de vivienda digna como también un derecho económico, social y cultural. Recordó especialmente en el caso del municipio de Acacías Meta, recordó pues digamos la institucionalidad que existe en Colombia relativa a la garantía del derecho de acceso a la energía eléctrica, cómo existen pues un instituto que se llama el IPSE, vinculado al Ministerio de Energía, encargado de encontrar soluciones energéticas para las zonas no conectadas, cómo existen fondos públicos con recursos destinados a este objetivo. Estableció con claridad quién es el responsable, que pues nuestra Constitución lo ubica en los municipios, son los responsables de la satisfacción de los servicios públicos domiciliarios, pero pues también deben contar con la colaboración de los departamentos y pues igualmente de la nación. Se refirió igualmente a las obligaciones de las empresas de energía pues de carácter público y pues concluyó, digamos, ordenándole al municipio de Acacías en asocio con el departamento gestionar todas las acciones necesarias para que estos, digamos, mecanismos, estas instituciones y estos fondos nacionales pues lograran solucionar el problema de falta de interconexión eléctrica de la vereda El Laberinto del municipio de Acacías Meta.
En el otro caso, en el caso de Fusagasugá, pues estaba demandada igualmente el municipio de Fusagasugá y la empresa Enel, la empresa de Fusagasugá, Emserfusa, estaba demandada y la empresa Enel estaban demandadas, digamos, en lo que corresponde también al servicio de energía era Enel, y pues la Corte explicó que los requisitos legales para lograr la conexión a los servicios públicos pues debían cumplirse porque tienen que ver con razones de seguridad y de eficiencia en la prestación de los servicios públicos, pero pues que en este caso estaban vulnerados los derechos de personas de especial protección constitucional, como eran menores y un menor de edad y personas mayores, y por lo tanto pues ordenó a la empresa, digamos, eximir de la prestación, de la presentación de la escritura pública, de la licencia de construcción, entre otras cosas era una casa dentro de un conjunto residencial y todas las demás casas ya tenían puestos pues los servicios, dispensó a las empresas, les exigió eximir de la presentación de estos papeles y le ordenó conectar el servicio público de energía y también el de acueducto con cargo pues a los usuarios. Esos son los dos casos. Pero la importancia de la sentencia es que pues habla de, digamos, sí, de la noción de pobreza energética, menciona estudios de la CEPAL, que fue la primera que acuñó el tema de pobreza energética, menciona cómo hay una exigencia incluso en nuestra legislación de niveles de consumo mínimo en materia de servicios públicos, incluido el de energía eléctrica, y lo asoció directamente con la, digamos, noción de vivienda digna y otros derechos fundamentales como salud, educación, etcétera. Esas son, pues, no sé, creo, si me pasé el tiempo o no, traté de resumirlo lo más pronto, no sé. En sí mismas las sentencias son una respuesta a las preguntas. Correcto. No, muchísimas gracias. Y precisamente con ocasión de la respuesta que la magistrada Cristina da a esas preguntas, yo quisiera preguntarle a Carlos acerca del derecho a la energía, ¿cierto? Como lo mencionaba la magistrada Cristina, en nuestro ordenamiento jurídico, la energía, salvo dos sentencias que yo tengo en el radar, una del 2007 y otra del 2012, todas las otras sentencias han conceptualizado la energía no como un derecho autónomo, sino lo han conceptualizado como un elemento del derecho a la vivienda digna, en atención a las observaciones del Comité de ESCA, ¿cierto? Y otras sentencias han conceptualizado la energía como un elemento relacionado con otros derechos fundamentales, ¿cierto? Sin embargo, en ese contexto quisiera preguntarle a Carlos, ¿qué es la energía? ¿Es un derecho? Y si es un derecho, ¿cuál es la naturaleza de ese derecho? ¿Es un derecho fundamental? ¿Cuál es su contenido? Si decimos que es un derecho, entonces tiene obligaciones correlativas, ¿cierto? Y de ser así, ¿cuáles son las obligaciones que derivan del derecho a la energía en relación con las empresas y con los proyectos relacionados con transición y pobreza energéticas? ¿Cuál es el alcance? Esta pregunta muy concreta, ¿cuál es el alcance de las obligaciones de protección y promoción de los proyectos de transición energética y mitigación de la pobreza energética? Adelante, Carlos. No te escuchamos. ¿Que se me escucha bien? Ahora sí te escuchamos. ¿Me podrían confirmar que se me escucha bien? Sí, perfecto. Diego, ¿me puedes confirmar si se me escucha bien? Sí se te escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar con mi agradecimiento primero al Grupo de Energía, al doctor Néstor Fagua, al doctor Juan Sebastián Ortiz, por esta honrosísima invitación. Gracias a todas las personas que están allí presentes y a las que están conectadas. Me ha sido doloroso para mí no poder estar en Bogotá sentado allí en medio de este panel en el que me honra mucho estar. Un saludo para Cristina, de quien he aprendido mucho en los últimos 8 años. A Diego López, de quien he aprendido siempre que lo leo. Y a Diego también le extiendo mi agradecimiento por también todas las cosas que me ha enseñado y por proponerme estas preguntas cuya respuesta completa necesitaría dar en las próximas 2 semanas en las que pienso que este webinar se puede extender.
Pues son preguntas muy interesantes, muy complejas ellas, y en los pocos minutos que tengo yo quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, como dice Diego, la energía tiene diferentes estatus en materia constitucional. Por una parte, se ha considerado como un bien público. En segundo lugar, se ha considerado como un servicio público esencial. Y en tercer lugar, como un derecho fundamental por conexidad. Permítame decir algunas cosas sobre la conceptualización, primero, de la energía como un derecho. Yo creo que la energía como objeto de un derecho tiene por lo menos 4 dimensiones de las que estoy escribiendo un trabajo, que son las siguientes. En primer lugar, es un derecho a algo, en el sentido, lo que los americanos llaman claim right, como un derecho que tienen los usuarios a recibir energía. Por ejemplo, este derecho era una parte de la discusión que era relevante en las sentencias que comentó Cristina hace un momento. El titular de este derecho a algo es el usuario, el destinatario son los prestadores del servicio de energía, pero al final, siempre detrás de todos los derechos económicos y sociales, en su dimensión de derechos a algo, está el Estado. Y el objeto de este derecho uno lo podría pensar como el derecho a recibir energía para suplir las necesidades básicas y para el disfrute de otros derechos. Esa es la primera dimensión. En una segunda dimensión, en la que no me voy a detener mucho, diría que el derecho a la energía también es un derecho de igualdad, que consiste en el derecho de los usuarios a recibir energía en condiciones de igualdad, y aquí uno podría conceptualizarlo desde las 2 dimensiones que tiene la igualdad en el artículo 13 de la Constitución, es decir, como un derecho a la igualdad jurídica, a recibir energía sin discriminación, y asimismo un derecho a la energía desde el punto de vista de la igualdad fáctica, es decir, desde el punto de vista de que todas las personas, independientemente de su capacidad de pago, que al final el Estado tendría que llegar a ser responsable de esto, puedan tener acceso a un mínimo de energía. Una tercera dimensión, que ya es la que aparece en la jurisprudencia, es que este es un derecho, así lo llamo yo en mi trabajo, derecho precondición, es decir, ese derecho es una precondición para el ejercicio de otros derechos, como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional y el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Ese derecho es una precondición para el disfrute de una vida digna, para el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, la educación, agua, internet e incluso igualdad de género en algunas zonas del campo en las que la energía ayuda a que los roles de género cambien. Y por último, esto es una novedad del trabajo que estoy escribiendo, yo lo concibo como un derecho a la infraestructura o como un derecho, si ustedes me permiten, infraestructural o estructural. Y en ese sentido, este sería un derecho de los usuarios a la construcción y el mantenimiento de las redes de energía. Y yo aquí diría una cosa que yo creo que interesa para una empresa transportadora de energía como el HEP, y es que los generadores y los transportadores de energía, que son aquellos que tienen que mantener la infraestructura energética, podrían actuar como representantes de los usuarios en el ejercicio de este derecho. Si quieren, luego ampliamos este punto más adelante. Ahora bien, desde luego que este derecho se ha conceptualizado hasta el momento como un bien público, como un derecho contractual, pero yo quisiera decir que quizás uno lo podría definir en 2 dimensiones adicionales. En primer lugar, como un derecho fundamental, es decir, un derecho que se puede proteger incluso por la acción de tutela y se puede hacer valer incluso frente al legislador por conexidad, pero que no, con la evolución jurisprudencial, sería previsible que este derecho se independizara. Eso pasó, por ejemplo, con el derecho al agua. Empezó como un derecho que era una precondición para el ejercicio de una vida digna, y en determinado momento
desde la sentencia T-740 del 2011 se comenzó a concebir como un derecho independiente. Algo mismo ocurre como con el derecho a la energía como un derecho humano. En algunas observaciones, por ejemplo, la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya hay algunos párrafos en los que uno podría pensar que el comité está pensando en este derecho no solamente como una precondición, sino como un derecho independiente. Ahora, para ir cerrando mi intervención, y si quieren luego la ampliamos en la segunda ronda, yo diría que cuáles son los efectos de conceptualizar la energía como un derecho fundamental, bien sea como precondición o como derecho independiente, como un derecho fundamental o como un derecho humano. Yo creo que por lo menos tiene las siguientes consecuencias. Uno es que a este derecho se le atribuye un peso que es relativamente alto en las ponderaciones cuando colisiona con otros derechos. Por ejemplo, cuando hay colisiones con la consulta previa. El derecho a la consulta previa no es un derecho absoluto y yo creo que este derecho, cuando se trata de colisiones con el desarrollo de la infraestructura eléctrica, no podría tener el mismo peso que cuando se trate de otras actividades. En segundo lugar, como ya las dos maravillosas sentencias de Cristina lo dicen, yo creo que este derecho implica una urgencia de superar la pobreza energética. Es un derecho que implica también la provisión urgente a personas en situación de vulnerabilidad, que por ejemplo implica la no suspensión del servicio de energía por falta de pago en situaciones en que esto viola la dignidad humana. Pero luego creo que hay también una dimensión aquí es muy importante concebir, que es la de la sostenibilidad financiera de las empresas que participan en la generación, transporte y prestación del servicio de energía, y también aquí de alguna manera el mantenimiento de un marco jurídico seguro para que esa infraestructura pueda desarrollarse. Y si me permiten, como ya he hablado mucho, quisiera dejar el último punto, que es el de transición energética, para mi segunda intervención. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Carlos. Y justamente con ocasión de los últimos comentarios de Carlos, y en particular relacionado con la colisión de derechos, yo quisiera que conversáramos con Diego acerca de la consulta previa, ¿cierto? Y esto en el siguiente contexto. Hay dos sentencias, cito, en materia de consulta previa emitidas por la Corte Constitucional, la SU 123 del 2018, sobre un proyecto de explotación de hidrocarburos en Putumayo, y la SU 121 del 2022, sobre principalmente proyectos de extracción minera en la línea negra, ¿cierto? Esas son las dos sentencias, cito. Ahora, si uno mira toda la línea jurisprudencial en materia de consulta previa, ¿cierto? Lo cierto es que la construcción jurisprudencial de ese derecho ha estado relacionada con ese tipo de proyectos, ¿cierto? No hay desarrollos de consulta previa y del alcance de la consulta previa, de los elementos de la consulta previa en relación con otro tipo de proyectos, como por ejemplo transmisión de energía o transporte de gas, ¿cierto? Y allí, en relación con esto, quisiera hacerle dos preguntas a Diego sobre este punto, ¿cierto? Y es la primera: ¿cuál es y cuál debe ser el rol de la consulta previa en relación con este tipo de proyectos de transición energética para la mitigación de la pobreza energética, pero además en relación con este tipo de proyectos específicos de transmisión de energía eléctrica o transporte de gas? Primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con la razonabilidad y la proporcionalidad de los estándares que ha fijado la Corte en materia de consulta previa aplicados a este tipo de proyectos, ¿cierto? Y en concreto es si esos estándares, si aplicar de manera automática esos estándares a este tipo de proyectos que tienen unas diferencias fácticas muy relevantes, es razonable y es proporcionado. Muchas gracias, Diego. Gracias al grupo por la invitación. También es un honor compartir con ustedes el panel. Qué paradójico tener que hablar de energía eléctrica en un día que estoy tan bajo de energía, me excusan.
El cuerpo humano genera 3 kilovatios hora de energía eléctrica, más o menos lo que se necesita para prender un bombillo de 100 vatios. Yo creo que estoy como por la mitad, pero bueno, haré el esfuerzo. La consulta previa es un derecho tremendamente importante de inclusión. Yo creo que en Colombia hemos tenido un estado más bien de blancos que le ha dado duro a las comunidades indígenas y a los afros, y por lo tanto es un derecho importante de nivelación social, de respeto igualitario y de separación de poderes. Lo voy a llamar también separación de poderes entre sociedad civil y Estado. Las comunidades pueden disputarle al Estado y a los más poderosos en la sociedad a través de un derecho de consulta previa, que obviamente se vuelve una forma poderosísima de separación de poderes cuando la consulta previa se entiende además como consentimiento previo libre e informado, es decir, un derecho de veto. Yo creo que en Colombia hemos avanzado mucho. A mí me parece que, entre otras cosas, el informe de grupo de trabajo de empresa y derechos humanos no considera adecuadamente los avances que hemos hecho, critica muy duro a la Corte con relación a los buenos, creo yo, avances doctrinales y conceptuales y prácticos que está en su jurisprudencia. Yo creo que hay un desconocimiento y una comprensión por parte del grupo de trabajo y pues hay que decirlo. Yo lo que también creo es que la jurisdicción constitucional va desarrollando como lentamente las soluciones a los casos y todavía creo yo que no ha captado que hay un escenario de litigio distinto en los proyectos de energía eléctrica. Como que la idea central en todos estos documentos de derechos humanos sigue siendo el pit minero, el minería a cielo abierto, estático, ahí. El objetivo puramente comercial, sacar para la economía del carbón, además, con unos impactos sobre el territorio brutales en términos de aguas, en términos de desplazamiento humano, etcétera, etcétera. Y uno diría, pues sí, una consulta previa vigorosa, robusta para discutir esas formas de explotación del territorio. Pero eso no es la energía eléctrica. La energía eléctrica, primero que todo, por oposición a los pits de minería de cielo abierto, la energía eléctrica hoy en día es nuestra esperanza de poder descarbonificar la sociedad y la economía. Especialmente en estos proyectos como Colectora, que están trayendo las energías alternativas solares y eólicas a la red nacional con el propósito de descarbonificar, digamos, el consumo de energía nacional. Los proyectos además son proyectos lineares que se extienden durante muchos kilómetros. En solo Colectora ha habido, no me dejarán mentir, alrededor de 230, 240 consultas previas. ¿De verdad, señora relatora, usted nos va a decir que debe haber un derecho de consentimiento de tal manera que cualquiera de las comunidades tiene derecho a parar el proyecto? Estoy seguro que esa regla no operaría en Europa, ni la comunidad internacional de derechos humanos sería capaz de imponérsela a un país europeo. Porque reduce tanto nuestra capacidad de tener política energética sensata, es decir, a favor de la transición energética, la reduce de tal manera que ya estamos muy seguramente a puertas de un importante déficit. Y esto está generando otra cosa muy importante. Entonces, los jueces de tutela, yo creo que han aprendido con razón la importancia de la consulta previa, pero la están aplicando de forma, yo diría, todavía un poquito automática, es la palabra, el concepto que utilizaste, Diego, la están aplicando de forma automática a estas consultas previas en estos proyectos lineares, donde de hecho la red eléctrica está generando en Colombia un proceso que le voy a llamar de reidentificación étnica. Entonces, no solamente están los 220, sino todos los grupos sociales que ven oportunidades legítima o ilegítimamente para empezar a reidentificarse como grupos.
Yo creo que eso está bien dentro de las dinámicas sociales, pero que tienen como objetivo entrar, digamos, a dialogar con los proyectos y a extraer recursos de los proyectos. No voy a criticar eso, todos somos gente autointeresada y egoísta, queremos lo mejor para nosotros, pero esto genera, por lo tanto, una casi imposibilidad de hacer los cierres de las consultas previas, porque hay una cantidad de la aparición de tardía de comunidades, la reidentificación de comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay un núcleo de circunstancias que hacen que la consulta previa en los proyectos de energía eléctrica tenga una ponderación distinta de derechos y unas características fácticas tan diferentes que de verdad pienso yo que la jurisprudencia constitucional debería generar un escenario de litigio diferenciado donde podamos responder además a las necesidades de transición energética del país. Por su respuesta. Y yo invito a los panelistas a que iniciemos entonces la segunda ronda de preguntas y les agradezco por dar respuestas dentro del tiempo, de tal manera que podamos terminar en tiempo el panel. La transición energética y la mitigación de la pobreza energética son temas de política pública. Sin embargo, como estamos acostumbrados en nuestro contexto, por diversas razones, esos temas de política pública tarde o temprano terminan siendo judicializados, ¿cierto? Y lo cierto es que día tras día los jueces se pronuncian más sobre temas relacionados, sobre casos relacionados con transición energética y con pobreza energética, ¿cierto? La Corte Constitucional ha emitido unas sentencias de control abstracto sobre la matriz energética, sobre las obligaciones de compra en el mercado mayorista para fuentes no convencionales de energía renovable, ha emitido las sentencias de pobreza energética que comentábamos al inicio del panel. Recientemente emitió una sentencia sobre desplazamiento forzado como consecuencia del cambio climático. Y en particular las Cortes Constitucionales y los jueces constitucionales están día a día judicializando más el tema de la transición energética y del cambio climático. Y eso no solamente es en Colombia, ¿cierto? Simplemente para mencionar tres datos relevantes de sentencias que estoy seguro todos conocemos, ¿cierto? En 2021, la Corte Constitucional alemana declara inexequible de manera parcial el Climate Change Act porque considera que las medidas que contiene son inidóneas para alcanzar los objetivos de la transición energética, ¿cierto? En 2022, el Supremo Tribunal Federal del Brasil, que hace las veces de Corte Constitucional nuestra, por primera vez emitió una decisión relacionada con el financiamiento de la transición energética, ¿cierto? Y estableció que del derecho al medio ambiente sano derivaba una obligación de otorgar recursos del erario para el Fondo del Clima, que es el Fondo de Mitigación del Cambio Climático, ¿cierto? Recientemente el Tribunal de Estrasburgo declaró que existe un derecho fundamental y que por tanto los ciudadanos de la Unión Europea pueden acudir al mecanismo de protección de derechos fundamentales doméstico para su protección, a que a los individuos se les proteja de manera eficaz frente al cambio climático, ¿cierto? Entonces uno diría, día tras día los jueces constitucionales deciden más casos sobre transición energética y sobre cambio climático. Yo creo que eso nos lleva a hacerle una pregunta yo creo que a la persona más autorizada para responder esa pregunta por su rol en la Corte, por su rol histórico en la Corte, ¿cierto? Que es la magistrada Cristina Pardo. Y tiene que ver con, en su criterio, en ese contexto de judicialización creciente de los casos de transición energética y cambio climático, ¿cuál es y cuál debe ser el rol del juez constitucional en este tipo de casos, ¿cierto? Y cuál es el alcance y cuáles son los límites de sus intervenciones. Y permítame tal vez incorporar algo más a la pregunta. En esas dos sentencias justamente hay dos salvamentos de voto, las dos sentencias de las que usted es ponente, hay dos salvamentos de voto que lo llevan a uno a pensar acerca del límite del juez constitucional, ¿cierto? Acerca del límite del juez constitucional en este tipo de casos. En un salvamento, el magistrado Reyes, si no estoy mal, dice, oiga,
es inconstitucional imponerle una obligación, estoy parafraseando el salvamento, pero es inconstitucional imponerle una obligación a una empresa prestadora de servicios públicos de realizar la conexión cuando las instalaciones internas no están legalizadas, ¿cierto? No están legalizadas. Y en otro salvamento, no recuerdo si también es de Reyes o de otro magistrado, dice este tema es tan complejo que por sus particularidades técnicas pareciera que la tutela no es el mecanismo para resolver esta disputa, ¿cierto? Yo creo que esas ideas, así como esas sentencias y esas decisiones, tanto nacionales como comparadas, nos llevan a preguntarnos eso, cuál es el rol y cuál es el alcance y cuáles son los límites de la intervención del juez constitucional en estos temas. Bueno, muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Bueno, yo creo que la Corte, digamos, tiene dos escenarios, que son el escenario de las demandas de inconstitucionalidad de las leyes y el otro es el de revisión de las tutelas. Creo que en lo que se refiere a transición energética ya ha hecho cosas en materia de constitucionalidad. Para citar un ejemplo, una norma que obligaba a las empresas que llevan al mercado de energía, porque ustedes entienden que mucho mejor que yo entienden que hay un mercado de energía, que obligaba a llevar a ese mercado no solo energía, mejor dicho, energía limpia o energía nueva mediante otras tecnologías nuevas, limpias, llevar una cuota de parte en esa energía si querían vender energía, digamos, tradicional. Es decir, forzaba a los que llevaban a ese mercado a llevar una cuota de energías muy limpias, ¿verdad? La Corte lo declaró constitucional. Por supuesto que la Corte entiende la importancia de la transición energética y la transición hacia energías limpias. Eso hizo en sede de constitucionalidad y creo que lo seguirá haciendo con cualquier otra norma legal que tenga ese objetivo de la transición energética. En materia de tutela, la Corte ha hecho todo lo que ha podido para ampliar el espectro de la acción de tutela hacia nuevos escenarios, ¿sí? Es decir, para no limitarlo a lo que se llaman los derechos fundamentales de primera generación, que son, para los que no son abogados, que no sé si acá hay que no sean abogados, son, pues, digamos, los de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, por oposición a los de segunda y tercera generación. Los de segunda, pues, son los económicos, sociales y culturales, como este tipo de derechos de servicios públicos esenciales, y los derechos colectivos y del medio ambiente, que son los de tercera generación. Pero la Corte ha llegado a romper digamos, la división entre la noción de derecho fundamental de primera generación y de segunda generación. Hoy en día considera que esa división o esa categorización es un error conceptual. Considera que los derechos económicos, sociales y culturales tienen, entre ellos los servicios públicos esenciales, tienen un núcleo esencial, como decir la yema de un huevo, y una órbita prestacionaria, como decir la clara prestacional, que es la clara del huevo. Pero hay un núcleo esencial, hay una parte de ese derecho, por ejemplo, del derecho de acceso a la energía, que tiene un mínimo que tiene que ser reconocido porque está íntimamente ligado con la dignidad humana, ¿de acuerdo? Entonces, lo ha protegido no solo por los derechos económicos, los ha protegido no solo por la vía de la conexidad con un derecho de primera generación, sino porque en sí misma considera que hay un núcleo esencial, ¿verdad? Y además de eso, digamos, tiene también doctrinas como la de la no regresividad y la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Entonces, cuando ya se ha alcanzado un mínimo, no es posible que se retroceda, que el Estado retroceda en el reconocimiento de ese mínimo. Y además tiene un deber de progresar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en materia de fertilización in vitro, que es un tratamiento médico muy costoso, la Corte entendió pues que era muy costoso, pero que había que avanzar, que por lo menos a los estratos menos favorecidos debía darles un apoyo para lograr, digamos, los objetivos de la fertilización in vitro. Entonces, pues, digamos, todo esto lo ha hecho para expandir la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la acción de tutela, y lo va a seguir haciendo, porque esa es la línea de la Corte. Los salvamentos de voto están equivocados y por eso son salvamentos de voto. La mayoría estaba en la posición correcta. La Corte va a seguir protegiendo el derecho de acceso a los servicios públicos, entre ellos el de energía, y va a hacerlo cada vez con más vigor, y va a proteger también la no regresión
¿sí? Y va a alentar la progresividad. Esa es la línea de la Corte. Ahora, en relación con lo de la consulta previa, porque es que no puedo dejar de contestar eso, y además por el discurso que nos dio el doctor Juan Ricardo Ortega en el acto de instalación, tan preocupado por el tema de las consultas previas, yo quiero decir lo siguiente. Lo primero, la opinión pública recién se está enterando de que vamos a tener unos problemas de suministro de energía eléctrica, de gas y pues incluso de agua. Es decir, estas son novedades de este año, casi que de este semestre algunas, y apenas pues estamos empezando a caer en cuenta de que esos son riesgos reales en Colombia y en Bogotá, ¿verdad? Y la jurisprudencia pues avanza a cierto paso, ¿sí? Pero la jurisprudencia entiende, como también lo dijo acá Carlos, que incluso el derecho a la consulta previa no es un derecho absoluto, ni puede ejercerse sin límites, ni en cualquier tiempo, ni en plazos indeterminados. Ya la jurisprudencia ha recortado un poco en relación con el plazo y la indeterminación del plazo que antes había sobre el momento de alcanzar la consulta previa. Y por supuesto que entiende que todo el proceso de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica es un servicio público esencial de interés público y no puede dejar de ponderar eso frente al derecho a la consulta previa. Y seguramente va a hacer esa ponderación porque la Corte entiende que todos los derechos fundamentales tienen un mandato de optimización, pero pues sus posibilidades de aplicación dependen de las circunstancias concretas y de la colisión con otros derechos fundamentales, que en este caso además son pues de la mayoría de la población, pues, de interés general. Entonces esa ponderación se va a seguir dando. También es cierto que digamos sobre consulta previa y torres de energía eléctrica hay poco, ya hay. Yo ya tuve un caso muy reciente en mi despacho sobre una consulta previa por instalación de torres de energía. Pero pues obviamente no es la misma situación de vulnerabilidad del medio ambiente la que produce una torre de energía que una explotación de carbón a cielo abierto. Entonces, pues también la Corte entenderá estas diferencias. Es muy importante que los sectores lo hagan ver, lo aleguen, lo digan con toda claridad, que se informe desde a la opinión pública y todo para pues que este tipo de decisiones se den dentro del contexto en el que estamos, dentro del contexto de que vamos a estar en una situación de carencia de energía eléctrica, que no va a ser posible atender la demanda, ni mucho menos la demanda de energías limpias, para poder sustituir a las que contaminan. Entonces, pues estoy segura que la jurisprudencia, como siempre lo ha hecho, va a ser una jurisprudencia ponderada que va a considerar todos estos factores. Muchas gracias por su respuesta, magistrada. Carlos, la matriz energética colombiana es la sexta más limpia del mundo, ¿cierto? Pareciera que ese no es el problema en materia de transición energética y cambio climático en nuestro contexto. Sin embargo, parece que sí existen otros factores que son decisivos y en los que la contribución de Colombia puede ser decisiva para la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Y allí me refiero, por ejemplo, al control a la deforestación, al rediseño de los sistemas de transporte, incluso al rediseño del urbanismo sostenible, etcétera, etcétera. En esos temas, el legislador y las ramas políticas en general tienen amplia libertad de configuración. Son temas de política pública, ¿cierto? Pero la pregunta allí es, ¿cuáles son las obligaciones concretas? ¿Cuáles son las obligaciones concretas que vinculan al legislador y que vinculan a las ramas políticas a diseñar mecanismos que promuevan la transición energética y mitiguen el cambio climático, ¿cierto? Me pregunto yo, por ejemplo, si en el ámbito empresarial y en el ámbito de los proyectos de transición energética y de mitigación de cambio climático, existen obligaciones constitucionales que obligan al Estado a promover y a proteger los proyectos de transición energética y de mitigación de cambio climático relacionados, por ejemplo, con deforestación o relacionados, por ejemplo, con financiación de este tipo de proyectos, Adelante, Carlos. Diego, muchísimas gracias por esas preguntas. Antes de ir a contestarlas, quisiera aprovechar para hacer dos notas al pie sobre la ronda pasada. La primera cosa es aconsejar a la audiencia
leer la estupenda entrevista que se publicó en la revista Semana al doctor Néstor Fagua, en la que él con gran tino habla de este derecho fundamental a la energía eléctrica. En segundo lugar, decir que yo suscribo por entero lo dicho por Cristina y también por Diego en relación con la necesidad de establecer una tipología especial de ponderación cuando se trata de la colisión entre el derecho a la consulta previa y el desarrollo de proyectos de energía eléctrica. Ahora, si vamos al tema de transición energética, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diego, y yo creo que hay algunos aspectos muy concretos, porque como sabemos existe un marco internacional de mitigación del cambio climático del que Colombia es parte, pero la manera como debe implementarse ese marco internacional de compromisos sobre el cambio climático, pues debe variar de acuerdo con las condiciones de cada país. Yo quisiera decir lo siguiente en relación con las obligaciones concretas del Estado. En principio serían obligaciones dirigidas al legislador, pero en últimas también al juez constitucional en caso de algún litigio. Un primer punto es que no sería viable reducir la generación, prestación o transmisión del servicio de energía y de la ampliación de la infraestructura de energía con el objeto de mitigar el cambio climático. ¿Eso por qué lo digo así de manera tan rotunda? Porque por una parte tenemos una matriz de energía que es limpia, y eso contrasta con el grado de desconexión de energía o de grandes zonas no interconectadas que hay en el país, más el asunto de la pobreza energética. Es decir, nosotros no deberíamos plantearnos la idea de que la solución para el cambio climático es parar la generación y la transmisión de energía. Eso es un primer punto. Esto en segundo lugar supone que Colombia tendría unas obligaciones distintas domésticas en materia de mitigación energética si uno las compara con otras de otros países. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en Australia que es el caso del Hunter Valley, que es un caso que fundamentó la Corte de Tierras y de Derecho Ambiental de New South Wales, con ponencia de un juez que es un buen amigo mío, Brian Preston, en el cual, en esa sentencia, esta Corte ordenó que se parara un proyecto y que se acabara un proyecto de generación de energía por el gran impacto que tenía con el cambio climático. Esta desde luego no fue una sentencia que tuviera una gran importancia para Nueva Gales del Sur, para New South Wales, porque allí pues no hay un problema de generación de energía, no hay un problema de escasez de energía, no hay un problema de pobreza energética. Algo comparable no podría decirse de nuestro país. Yo creo que en este caso el legislador colombiano y también las cortes, cuando se enfrenten a casos de litigio de cambio climático, tienen que tratar de ejercer una perspectiva muy propia que tenga en cuenta el contexto colombiano. Y por último quisiera decir que el legislador colombiano debería enfocarse en la creación de incentivos para proyectos de energías limpias y también para el mantenimiento de un marco jurídico que permita la inversión en este aspecto y que esté dirigido a esos otros fenómenos a los que Diego los que Diego hizo referencia, como son la deforestación, el urbanismo sostenible, el uso de vehículos eléctricos, el cambio en las empresas para que se hagan más verdes, pero no a manera de penalización, sino de creación de incentivos. Muchísimas gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Y para finalizar,
La idea que nos compartía Diego sobre una ponderación diferenciada en este tipo de proyectos es una idea bastante atractiva. Es una idea bastante atractiva porque a medida que usted la exponía, yo iba pensando en todas las diferencias fácticas que tienen este tipo de proyectos frente a los casos en que normalmente la Corte ha emitido esas reglas de consulta previa, ¿cierto? Y yo quiero llamar la atención para profundizar en ese punto en dos casos que hemos tenido que recientemente han puesto en la agenda nacional el tema de la consulta previa. Primero es el caso de la tutela de Uchuva II, que incluso ayer salió veo por aquí algunos abogados que han trabajado en este caso, que ayer salió la sentencia de segunda instancia, mediante la cual, si bien se confirma la decisión de amparo a la consulta previa, se confirma la decisión de amparo y se impone la obligación a la DEANCP de estudiar el concepto de consulta previa. Lo cierto es que revoca el resto de órdenes que en principio, esto ya es un concepto muy propio, pues creo yo eran irrazonables y sí eran desproporcionadas frente al proyecto. Primer caso. Ahora, segundo caso, la sentencia T248 del 2024, que es la primera vez en que la Corte Constitucional se pronuncia sobre programas de reducción de emisiones por deforestación y por degradación de bosques, que son los RED+, ¿cierto? En el que ante un proyecto de este tipo, si no estoy mal en el Baupés o en el Guainía, no recuerdo, pero es en alguno de esos territorios, la Corte ampara el derecho a la consulta previa y establece que para el desarrollo de este tipo de proyectos la participación de la comunidad llega al punto de determinar si el proyecto procede o no procede, si va al proyecto o no va al proyecto, ¿cierto? Y en qué términos se va a desarrollar el proyecto. Usted hablaba de una ponderación diferenciada, ¿cierto? Y en esa ponderación diferenciada surgen dos preguntas prácticas. Y es, bueno, ¿qué ajustes normativos, tanto normativos a nivel legal, a nivel reglamentario, a nivel de directivas, como últimamente hemos estado acostumbrados a ver las reglas de consulta previa, usted cree son necesarios para armonizar la consulta previa con esos objetivos de la transición energética, ¿cierto? Partamos de la premisa que usted ofrece y es necesaria una ponderación diferenciada. Después de ello, ¿cuáles son los ajustes normativos que a usted se le ocurrirían para poder armonizar consulta previa y transición energética y cambio climático, de un lado? Y de otro lado, bueno, ¿y mientras qué? ¿Cierto? Y mientras, pues lo cierto es que los desarrolladores de proyectos enfrentan en algunos casos incertidumbres, ¿cierto? Incertidumbres asociadas a los problemas que usted mencionaba, de fragmentación de comunidades, de aparición de nuevas comunidades, de incumplimientos de acuerdos, ¿cierto? Y surge la pregunta en ese contexto de, bueno, ¿cuál es el deber de diligencia que le es exigible a las empresas en este contexto de incertidumbre normativa mientras se llevan a cabo esos ajustes normativos y esa ponderación diferenciada a la que usted aludía? Yo creo que ese es un escenario de litigio diferente, la aplicación, digamos, de las reglas ordinarias de la minería de cielo abierto, de la explotación de hidrocarburos, que son los ejemplos centrales donde se ha desarrollado la jurisprudencia de consulta previa, es equivocada. Yo creo que es una extensión donde no está soportada como por analogía, digamos. Son casos tremendamente diferentes. La jurisprudencia se desarrolla lentamente, pero también se comunica lentamente. La doctora Cristina ha dicho, y es cierto, que la jurisprudencia ya ha hecho, por ejemplo, algunos avances con relación al tiempo de la consulta previa, pero hacia abajo todavía estamos, por ejemplo, en los efectos de una ampliación de la notificación de la consulta previa a todos los grupos que estén en las entidades territoriales donde están los proyectos de interconexión. Entonces, curiosamente, abajo, los jueces de instancia están en un momento donde de hecho están quitándole certeza a la consulta previa, se está aumentando la notificación, se están ampliando los tiempos de notificación y se está llamando a comunidades lejanas, las que estén en las entidades territoriales, a que manifiesten interés. Vaya y venga, pero lo que eso genera es una especie casi de imposibilidad de hacer el cierre preclusivo de la consulta previa, porque siempre existe la posibilidad de que un grupo tardíamente alce las manos y tal.
Y desde la perspectiva social no es buena idea, porque tampoco es muy bueno tener a comunidades indígenas o comunidades afro que se estén reidentificando como tales a la luz de incentivos artificiales del Estado, porque finalmente son incentivos artificiales, generando procesos sociales relativamente frágiles por oposición a procesos más genuinos de reidentificación étnica y social. Entonces, curiosamente, en este momento abajo hay mucha tutela sobre interconexión eléctrica, poco sube a la Corte Constitucional y abajo hay una especie como de intenso activismo judicial, yo lo entiendo, tratando de proteger el derecho de consulta previa, pero sin que estén, digamos, todos los datos para poder hacer una adecuada ponderación. En esa nueva ponderación y en una modificación de la directiva presidencial al asunto, quisiera manifestar algo que le dije a Néstor en su intervención. No, digamos, no es por un lado medio ambiente versus proyectos de energía eléctrica. Es que hay varios medios ambientes. El medio ambiente local, que es el que usualmente reclaman las comunidades indígenas, tiene que ver con las preservaciones medioambientales de los sitios cercanos donde viven. Pero el medio ambiente al mismo tiempo es una estructura mucho más amplia, que tiene que ver con la nata de carbono que en todo caso cubre al país. La nata del polucionante de carbono que cubre al país. La gente muy chistosa dice, no, me fui a Gachetá porque hay buen aire. No es tan malo como en las peores zonas de Bogotá, pero en Gachetá ya en todo caso hay una importante nata del contaminante carbono en la atmósfera. Entonces no hay escapatoria de eso. Entonces en esa nueva ponderación de derechos hay que mirar muy bien dónde está el peso en la ponderación del medio ambiente. Y creo que nos estamos equivocando, porque no solamente están los medios ambientes locales, están los medios ambientes, llamémoslos sistémicos. Y la transición energética tiene que ver con el medio ambiente sistémico, no con el medio ambiente local. Bueno, pues muchísimas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias a los panelistas por su generosidad al compartirnos sus conocimientos sobre esta dimensión que es muy poco estudiada en los debates extremadamente regulatorios de la energía y de la transición energética, que es la dimensión constitucional. ¿Cierto? La dimensión constitucional de la transición energética, de la mitigación del cambio climático. Mil gracias por su generosidad, pero también agradezco al Grupo Energía Bogotá por liderar la discusión nacional sobre este tema, ¿cierto? Y por ser pioneros en generar este tipo de espacios en los que yo creo que salen poderosísimas ideas de política pública, de política empresarial e incluso de política judicial, ¿cierto?, en materia de transición energética y cambio climático. Les pido el favor de que me acompañen con un aplauso para los panelistas. Gracias. A usted, doctor Diego, también por su moderación muy amable. A nuestros panelistas los invitamos, por favor, a que se queden con nosotros también al doctor Bernal, que está online conectado, para a continuación hacer la foto protocolaria, el registro de este panel. Por favor, nos ponemos de pie e invito al doctor Néstor Fagua, por favor, vicepresidente jurídico del Grupo de Energía de Bogotá, para que nos acompañe aquí sobre el escenario. Y también a Yoko Monroy Pardo, presidente de Portal de Opinión. A continuación, entonces, el registro, mientras que saludo a todas las personas que llegan a la conexión que hacemos a través de las redes sociales de @portal de opinión, @grupo energía BOC. Estamos en este momento a través de X, Facebook y YouTube transmitiendo para ustedes en tiempo real este foro que presentamos el día de hoy sobre empresa, energía y derechos humanos. Muy amables a nuestros panelistas.